Ha llegado el hombre de la política de esta casa, de QM Noticias, en esta segunda edición, en la última media hora, así se dice, y me dijo que va a hablar de mí. Entonces me puse nerviosa. Albino Aguirre, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola Lorena, ¿cómo te va? Va a hablar de mí. Qué ocurrente y buena presentación. Vos sabés que, claro, vamos a hablar de Martín Insaurralde, que ha hecho famosa esa manera de vender su candidatura, sobre todo cuando necesitaba tener alguna suerte de estrategia electoral que mantuviese la expectativa en la sociedad con la incertidumbre que él le quería poner a su candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Iba a competir por un lado, se iba a ir finalmente al Frente para la Victoria. Lo cierto es que, Lorena, es nota conocida, en las últimas horas Martín Insaurralde ya finalmente confirmó su precandidatura, no candidatura, tendrá que competir el 9 de agosto en las PASO en una interna que, a diferencia de la interna masista, que por estas horas también atraviesa un clima de tensión, lógico de cualquier momento en que los partidos políticos y sobre todo los frentes electorales tratan de definir candidaturas, atraviesa un clima de tensión, decía, en el Frente para la Victoria parece que la estrategia es otra. Mientras Sergio Massa y el Frente Renovador pujan por tratar de sacar candidatos, ellos aspiran a llegar a dos, hasta ahora los anotados en la grilla, los que dicen que son los favoritos del propio Sergio Massa, son Francisco de Narváez, el último que llegó, y Darío Justosi, uno de los primeros intendentes que conformó con él el grupo que finalmente se rebeló y pegó el portazo del kirchnerismo, pero algunos apuestan e insisten bajo cuerda que es ya casi como un pacto cerrado entre ambos, que Sergio Massa finalmente quiere llegar con un solo candidato y en ese caso sería Francisco de Narváez. Tengo una consulta sobre lo de Martín Insaurralde, ¿no? Digamos que hubo toda una incógnita, por lo menos hasta ayer, a última hora, acerca de si efectivamente iba a confirmar su precandidatura o no. Pero además de eso, ya logró ser, o por lo menos eso tengo entendido, el tercero en conseguir la foto a lo largo de la jornada de hoy con Karina Rabolini, que parece ser como la gran traccionadora de, no digo de votos, pero sí del cariño de mucha gente para Daniel Scioli. Es perspicaz, digamos, el detalle en el que vos reparás, sobre todo porque Daniel Scioli en general se maneja con simbología. Y en este caso utiliza la figura de Karina Rabolini justamente como la persona que se supone que no solo es de su máxima confianza, sino además de su círculo más íntimo, porque estamos hablando de su mujer, pero Karina Rabolini se mostró hoy efectivamente con él y se mostró con otro de los que también está anotado en la grilla. Por eso hablábamos de una grilla bastante poblada en el Frente para la Victoria, que es Sergio Berni. La pregunta es, ¿Scioli lo quiere de candidato a gobernador? La verdad es que dicen en Casa de Gobierno y algunos hombres de la política, sobre todo aquellos estrategas de la política, que las elecciones se ganan de abajo. Y Martín Insaurralde tiene casi la obligación para un sector del peronismo que le reprocha el coqueteo con el Frente Renovador de sostener el partido en Lomas de Zamora, en su distrito, y en todo caso desde ahí ayudar al proyecto de Cristina Fernández de Kirchner y eventualmente a quien sea el candidato a presidente por ese espacio, ya sea Daniel Scioli como Florencio Randazzo. Digo, coquetea con Martín Insaurralde, coquetea con Bossio, coquetea con Sergio Berni. Hay quienes aseguran, por supuesto que no lo hacen de manera pública y tampoco lo van a hacer, que la fórmula ideal para Daniel Scioli sería la integrada por Diego Bossio junto con Sergio Berni, un hombre a quien conoce ya porque estuvo aquí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires ocupando un cargo estratégico en su momento, y después está el resto de los candidatos con quien Scioli ha tenido un devenir bastante complicado. Ahora te pregunto, Albino, vos decías la fórmula Diego Bossio, Sergio Berni. ¿Diego Bossio tracciona votos en la provincia de Buenos Aires? Porque digo, es un hombre relativamente conocido a nivel nacional, sabemos de su lugar y su trabajo estratégico en el ANSES, pero digo, ¿tracciona votos? ¿Es una persona con la llegada suficiente a la población de la provincia de Buenos Aires como para garantizar un triunfo? Bueno, esa es la gran pregunta. Ahora, la otra pregunta, en todo caso, que debe sucederle a esa es, ¿hay alguien hoy por hoy entre los anotados en la interna del Frente para la Victoria que traccione votos suficientes, que tenga armado político en el interior de la provincia de Buenos Aires? Julián Domínguez es un hombre de la cuarta sesión electoral que tiene peso territorial, que tiene intendentes que lo siguen, que tiene legisladores que vienen trabajando con él desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, el dominguismo, por llamarlo de alguna manera, fue el primer sector que salió a mostrarle los dientes hoy a Martín Insaurralde, recordándole su coqueteo con Sergio Massa. No hay una figura que sobresalga por sobre las demás
en la interna del Frente para la Victoria. Musi es un hombre que mide bien, por supuesto, en su distrito, pero en el resto de la provincia tampoco mucho lo conocen. Es muy joven, además. El propio Gabriel Mariotto, que se había bajado en su momento y que Daniel Scioli volvió a subirlo a la grilla de precandidatos a gobernador por el Frente para la Victoria, en un gesto que además en algún punto también significó ponerle un freno a Martín Insaurralde, porque desde el mismo momento en el que Martín Insaurralde, vía redes sociales, Twitter, dijo: el próximo presidente tiene que ser Daniel Scioli y yo voy a trabajar para eso, al otro día Scioli mandó a su jefe de gabinete a decir: el que mejor interpreta al gobernador de la provincia de Buenos Aires es Gabriel Mariotto. Yo te diría, en todo caso, para tratar de responder tu pregunta, Lorena, que el mayor atractivo de las candidaturas que hoy por hoy pujan por la sucesión de Scioli en la provincia de Buenos Aires es justamente la debilidad del resto. Bien. Ninguno sobresale por los demás. Diego Bossio puede ser candidato si es que finalmente se impone en la interna, porque por sí solo ninguno del resto de los anotados en la grilla tracciona suficiente votos como para que sobresalga por el resto de los candidatos. Con lo cual podríamos decir que será probablemente una de las más peronistas de las PASO, en términos de quien gana es el que va como candidato, los demás acompañan, como se suele decir, ¿no? Eso habrá que ver, exactamente, habrá que ver. Lo que está claro que, como en toda elección va a terminar pasando, es que la fortaleza territorial de algunos candidatos que tienen base territorial en el interior de la provincia de Buenos Aires les va a servir para un dato que no es menor en ningún proceso electoral el día de las elecciones, que es en la fiscalización de la elección interna. Pero ahí está claro, digo, no hay nada. Martín Insaurralde siguió siendo atractivo para un sector del peronismo, justamente porque las encuestas lo posicionaban con buena intención de votos y mucha llegada. Pero la verdad es que también es cierto, hay que decirlo, Lorena, en este caso da toda la sensación, vivimos en una Argentina, en un país que es absolutamente presidencialista, y la provincia de Buenos Aires no le ha escapado casi nunca a esta máxima en las últimas elecciones. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, creen muchos y argumentos tienen, lo va a terminar poniendo el que se imponga en la candidatura presidencial. Claro. De manera que dentro del Frente para la Victoria, sea Domínguez, sea Bossio, sea el propio Martín Insaurralde, sea el Chino Navarro, que es un representante de un movimiento que forma parte del movimiento Evita, que forma parte del Frente para la Victoria y ha mencionado sus aspiraciones, el propio Fernando Espinosa, sea el que fuera la performance electoral de la fórmula en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, dependerá mucho de la performance electoral de quien sea el candidato presidente del espacio. Una última, para cerrar. Hay que avisarle al doctor Mauricio de Alessandro que tendrá que buscar un nuevo candidato a gobernador para acompañar en la fórmula. Claro, es cierto. Bueno, ahí estaba Mauricio de Alessandro, lo veíamos recién en este trabajo que hizo la gente de QM Noticias, dando a conocer qué tanto saben de la provincia de Buenos Aires, quienes quieren administrarla. Parte, exactamente, diciendo que él quería ser el candidato a vicegobernador de Martín Insaurralde. El problema es que han quedado en distintos partidos. Claro. Ahora, no sé si le podrá convencer a Francisco de Narváez de acompañarlo a él o a Darío Giustosi. Por lo pronto se quedó sin candidato a gobernador el doctor de Alessandro. Le mandamos un saludo al doctor que ha estado en su programa más hace unas horas nada más. Nos ha visitado. Gracias. Habitual invitado a todos. Es más, me dijo que sabía que habías venido vos. ¿Ah, sí? Y que iba ¿Trajo el perro? Pasar. No, la plata no viene con el perro. Ah, no viene con el perro. No. Bueno, la próxima es un perro que lo tiene más para las redes sociales, le he dicho yo. La próxima que lo invitamos le hacemos que lo traiga. Por lo menos para conocer si efectivamente existe. Claro. Gracias, Albino. Gracias a vos, Lorena.